reducción de los fondos de la cuenta de capitalización individual de la AFP. Por otro lado, amigos, el señor presidente de la República retornó ayer sábado al país y ayer también se celebró, amigos, el Día Mundial del Glaucoma y los combustibles. Igualito, el gobierno asumió las alzas. Saben ustedes, amigos, que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro, Altiz, 22 de Aster, y que estamos en este momento en la web a través de carivisión.online. Amigos, y que estamos en todas las redes sociales, estamos en nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa, al que le pedimos que vaya a YouTube, activen la campanita y se suscriban a nuestro canal para que reciban el contenido de Consulta Participativa de manera directa y especial. También, amigos, estamos en Instagram como Ricardo Opperman, todo juntito, pero también en Instagram, @consultapar, en Twitter, @consultapar, en Facebook, Consulta Participativa, nuestro número de WhatsApp, nuestro número de contacto, 809-769-4500. Llámenos, escríbanos, hagan sus sugerencias en lo relacionado con contenido e invitado que seguro le complaceremos. Amigos, agradecer la sintonía de todos ustedes que nos sintonizan allí de los mares y lo que aquí en nuestro terruño en República Dominicana están con nosotros desde hace casi 6 años. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, amigas, y la reducción de los fondos de las cuentas de capitalización individual de cada ahorrante de las AFP en la República Dominicana ha sido rebajado en miles de casos. Esto ha causado un gran revuelo, diferentes opiniones. Y en este sentido, el diputado reformista Pedro Botello y el vocero de la Fuerza del Pueblo en el Senado de la República, Dionis Sánchez, calificaron esta mañana como una escandalosa estafa y una provocación al pueblo el descuento de sus fondos ahorrados en la AFP. Esto fundamentalmente en los aportes y los resultados de beneficio del mes de febrero. La Asociación de Administradoras de Fondos de Pensión ha justificado esta reducción en el balance que teníamos a enero y no ha mostrado el aporte de febrero, argumentando que el peso se ha revalorizado. Y yo digo, bueno, esto está bien, se ha revalorizado el peso dominicano y esto me da tranquilidad, porque yo tengo mis ahorros en la AFP, en mi cuenta individual, en pesos. Yo no ahorro en dólares. Esto, amigo, nos ha sucedido en lo personal, nos han rebajado nuestro fondo al 31 de enero y no han sumado nuestro aporte del mes de febrero. Y nosotros nos preguntamos, ¿tiene la AFP derecho de mi balance ganado y aportado a rebajarlo de mi cuenta? Esto es, amigo, como si usted o yo vamos a un banco y depositamos 1 millón de pesos a plazo fijo, por así decirlo, al interés X, y
el próximo mes yo veo que no me depositaron los intereses de mi depósito a plazo, y indago con el banco y digo, maravilla. Cuando voy al banco a indagar, el banco me dice que no solo no me sumaron ni me acreditaron mis intereses, sino que mi millón de pesos ha sido rebajado porque el peso se ha revalorizado. Y yo me pregunto, el que tiene dinero en banco realmente está expuesto a perder dinero, pero en este sentido, si yo tengo 1 millón de pesos depositado en el banco y el dólar está al 20 por 1, yo puedo comprar más dólares con mi millón de pesos. Pero si el dólar se dispara y está al 70 por 1, yo puedo comprar con mi millón de pesos menos dólares. Eso está bien, ese es mi riesgo. Ahora bien, que el banco me descuente de mi millón de pesos que yo entregué íntegro para que me pagaran un interés y me diga, no, yo te quité 10,000, 100,000 pesos de tu millón porque el dólar se revalorizó. Creo que estos legisladores, principalmente Botello, quien ha luchado tanto con el asunto de los fondos de pensiones, tienen razón. Porque, primero, no se ha observado la ley. La AFP no me ha dicho a mí, mire, señor Opperman, le rebajamos 8, 10,000 pesos de su fondo acumulado, de mi fondo acumulado, porque el dólar se revalorizó. Así es que para que usted sepa, esto es, no merecemos los ahorrantes una explicación diáfana de los administradores de nuestro fondo de pensiones. A pesar y a más de esto, no me han hecho contar mi aporte de febrero. Pero también las administradoras de fondos de pensiones han cobrado su comisión y no han perdido un peso. Y las administradoras de fondos de pensiones están obligadas a tener un fondo para estos eventos, para los eventos que pudieran afectar los intereses y las ganancias de los ahorros que los dominicanos aportamos a la administradora de fondos de pensiones para que nos los administre y nos los haga producir beneficio para nuestra vejez. ¿Cuál es mi esperanza? La de que cuando llegue el momento de pensionarme o de retirar mis fondos, la AFP, aparte de que se ha ganado una millonada de dinero con mi dinero, también me robó parte de mis fondos aportados. Esto, amigos, hay que verlo, y entiendo que las administradoras de fondos de pensiones deben dar una explicación diáfana, no de que el peso se ha revalorizado. Yo no entiendo eso. Eso lo voy yo a saber cuando yo vaya a comprar dólares al mercado, si es el caso. Esperemos que las autoridades tomen medida en este asunto, y la Superintendencia de Pensiones de la República Dominicana, que se ha manifestado de acuerdo con esta estafa, como llaman los legisladores Sánchez y Botello, la Superintendencia pues está de acuerdo con eso. Por suerte, el señor presidente de la República, licenciado Luis Abinader Corona, quien ha demostrado tener los oídos muy cerca de la voz del pueblo, retornó anoche a la República Dominicana luego de su viaje por Argentina y Chile. El señor presidente de la República retornó a las 3 de la madrugada de ayer sábado, luego de realizar visitas de negocios en Argentina y de participar en la toma de posesión del nuevo presidente de Chile, el presidente Boric. Apelamos al señor presidente de la República para que tome carta en este asunto y para que obliguen, o la ley obligue, o los tribunales, la DIDA, la Dirección de Información y Defensa del Afiliado,
para que seamos informados de manera correcta y para que nuestros fondos sean protegidos. Esto, amigo, no puede seguir sucediendo, ni debe seguir sucediendo en nuestro país. Amigos, nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos en breve con nuestra invitada de hoy, la doctora Susana Vargas Camilo, médico proloterapista, quien nos va a hablar del manejo del dolor. Volvemos en breve con nuestra invitada. Bien, amigos televidentes, como les decía, hoy tenemos en consulta participativa el honor de poder conversar con una joven médico dominicana que tiene una especialidad que llega hondo al cerebro y a los deportistas. La doctora Susana Vargas Camilo es médico con maestría en medicina deportiva y proloterapista. Bienvenida a Consulta Participativa, doctora Susana Vargas. Muchas gracias por la invitación. Para mí un placer. Esta invitación, doctora, estábamos atrás de usted hace mucho tiempo porque nosotros queremos orientar a los televidentes de consulta participativa en relación con muchas confusiones que hay con respecto al dolor y a la proloterapia, que realmente es uno de los paliativos hoy día más importantes para el manejo del dolor. Y vamos a arrancar con la más sencilla de las preguntas y la que siempre le interesa a los amigos televidentes. ¿Qué es el dolor, doctora? El dolor es la percepción de una situación o circunstancia que es incómoda para quien sea que lo esté padeciendo. Tenemos algo que nos está alertando en el cuerpo de que algo no se encuentra funcionando de la manera correcta o que algo ha sido víctima de un trauma y por lo tanto inmediatamente esos receptores entienden que ha habido algún tipo de estímulo que le genera en el cerebro la respuesta a que hay entonces un dolor, pues entonces el cuerpo empieza con procesos que tienden a regular a una reparación o a un estancamiento en esa reparación. Pues, pero el dolor se divide en varios tipos de dolor, ¿no? Claro que sí. Sí. Tenemos varios tipos de dolor. Dolor cuando hablamos de tiempo. Tenemos pacientes que tienen un dolor agudo, que es un dolor que acaba de ocurrir porque me acabo de doblar el tobillo o porque me acabo de dar con algún objeto en el cuerpo, y ese dolor más o menos puede durar entre 1 día y 3 días. Pero tenemos un dolor que es de tipo crónico y muchas veces las personas piensan que el dolor crónico es este que se desarrolla porque es muy intenso o conlleva pues muchas áreas. El dolor crónico quiere decir que es un dolor que tiene más de 3 meses con el paciente y por lo tanto es un dolor que no ha podido cesar por más intento que hemos hecho o que se ha hecho para disminuir intensidad al menos. Entonces, el dolor tenemos que puede ser crónico o puede ser un dolor agudo, y también tenemos que hay diferentes tipos de dolores. En específico, el tipo de dolor que nosotros tratamos y vemos en consultas es el dolor que va enlazado a la articulación o que se llama dolor musculoesquelético. Entonces ese dolor que comúnmente se llama dolor de la coyuntura, muy coloquial se tienden a referir a esto así. Y entonces es el dolor que le da a un paciente en la unión de un hueso con otro hueso. Y eso quiere decir rodillas, columna, en el cuello, en los tobillos. Y entonces nosotros, bueno, nos especializamos justo en poder ver al paciente, escuchar bien la historia, diagnosticar, indicar imágenes si hay que hacerlo y elaborar un plan de protocolo, un plan de tratamiento de acuerdo a lo que tiene el paciente.
Doctora, ¿es cierto que el dolor, aunque a uno un ejemplo le esté doliendo el codo, que el dolor puede provocar otros síntomas físicos? Sí, y el dolor incluso se puede irradiar. Un paciente tiene dolor en codo y de repente te dice, pero tengo calambre en la mano. O de repente te dice, tengo una sensación de corriente. O cuando me empieza a doler el codo, también me duele la muñeca. Entonces, el dolor, porque partamos de lo siguiente, nosotros somos una cadena. Tenemos siempre que visualizarnos como que somos, tenemos un principio y un fin, pero normalmente todo parte de un centro. Entonces, si algo me está afectando en la base, se puede tener manifestaciones a lo largo de ese recorrido de ese cable, podemos ponerlo así. Y si tengo, por ejemplo, un tipo de afección en codo y tengo este epicondilitis y me está comprimiendo un poco el nervio, claro que puedo tener irradiación o sensación dolorosa en alguna otra parte. Lo que no es común, a menos que el paciente tenga una enfermedad autoinmune, como un lupus o como una espondilitis anquilosante o si tiene artritis reumatoidea, a menos que el paciente no tenga ese diagnóstico, es poco común que yo diga, me está doliendo el codo y al mismo tiempo la rodilla. Eso sí no tiene una relación de cablerío, vamos a ponerlo así directo. Pero fuera de esto, el paciente que sí tenga algún tipo de enfermedad autoinmune, sí pudiera estar presentando varios dolores que uno diría, pero ¿y qué tiene que ver el codo con el tobillo? O qué tiene que ver el hombro con la cadera. Y el paciente referir, porque yo tengo dolores en esas dos partes. Entonces, por eso la importancia de poder hacer una buena historia clínica con el paciente, para poder validar sobre todo de que, claro, es que usted tiene estos dos sitios con estas dolencias por esta y esta razón. Sí, porque nosotros tenemos aquí preguntas, doctora. Por ejemplo, una amiga televidente dice que ella era una persona normal hasta que comenzó a padecer un dolor y que eso le trajo depresión, que cambiaba de humor constantemente, que podía dar una mala respuesta a un hijo y que se irritaba de nada. Y que eso era cuando se le hicieron los estudios, todo eso se lo provocaba a ella aquel dolor que ella decía Claro. que era inaguantable. Porque el dolor tiene lamentablemente un comportamiento, sobre todo cuando es crónico, cuando tengo un paciente ya que tiene más mínimo 3 meses con este dolor, inmediatamente se empieza un círculo y el círculo es el siguiente, empieza a afectarse sus actividades sociales, el paciente ya no tolera tal vez esa silla a donde iba a estar compartiendo con familiares o algo laboral, el paciente empieza inmediatamente a restringirse de estar compartiendo con personas porque no se siente cómodo frente a lo que le pasa. Y esto le da un sentimiento de, vamos a ponerlo así, se hace sentir en la persona incompetente, se hace sentir la persona dependiente, y eso lamentablemente causa una impotencia en el paciente, que entonces quien habla no va a ser la madre, quien habla el dolor, quien responde frente a cualquier cosa, porque la poca tolerancia que tiene por lo que le está ocurriendo es el dolor. Y por eso es que hablamos que el dolor tiene que ser tratado de una vista integral. Tiene que estar tanto el médico de cabecera como el médico rehabilitador o fisiatra o el médico reumatólogo o nosotros los médicos deportistas también. Y tiene también que haber un equipo de incluso de terapia física, pero terapia emocional, terapia psicológica, porque es que esto afecta en todos los ámbitos del paciente. En todos los ámbitos del paciente, doctora. Y doctora, yéndonos al dolor crónico y al dolor agudo, ¿cuál de estos dos tipos de dolor es más difícil para tratar y comenzar una rutina de tratamiento? ¿El crónico o el agudo? Sin duda alguna el crónico. Muchas veces que tiene mucho tiempo ya pasando dolor, es un paciente que ha pasado por muchas manos, pacientes que tienen muchos tratamientos que no han sido exitosos. Entonces son pacientes que van pasando desde el medicamento más simple hasta el medicamento más complejo. Pacientes que luego me lo tienen con tratamientos incluso a base de cortisona. O pacientes que se han tenido que someter ya a cirugías buscando una mejoría y aún así no la han obtenido. Entonces lleva a una depresión en el paciente importante, a una inactividad también importante. Entonces eso me va atrofiando todavía más el cuerpo o el área que le molesta. Y sin duda alguna, cuando tengo un paciente con un dolor de larga data,
realmente son de los pacientes que más tiempo puede tomarnos, pero no es imposible llegar a que tenga una recuperación total. En cambio, el paciente con un dolor agudo, gracias a Dios, son pacientes que responden rapidísimo a los tratamientos, sobre todo de estimulación a regeneración, que no es lo mismo que el tratamiento que busca enmascarar o aliviar el cuadro porque simplemente estoy dando una anestesia. No, queremos con todos los pacientes, en la mayoría de los casos, agotar tratamientos que sean de estimular a regenerar para que este dolor no vuelva a aparecer. Doctora, y cuando usted escucha, o uno escucha así a una persona decir, tengo un dolor visceral, ¿qué quiere decir? Visceral, dolor visceral. Mire, es un dolor tan intenso, tan fuerte, tan fuerte. Eso es algo, un modo de llamarlo muy coloquial, porque realmente víscera habla de lo que son los órganos. Entonces quiere decir que un dolor tan fuerte que lamentablemente pues afecta a todo el organismo del paciente. Entonces, está tan profundo que le ponen este término. Pero la verdad es que se refieren a un dolor bien intenso. Cuando vemos a un paciente, siempre le decimos, vamos a poner en una escala del 0 al 10. 10 es el peor dolor de su vida, 0 es nada de dolor, ausencia de dolor. Entonces vamos a poner en esa escala del 0 al 10, en qué punto está su dolor. Y es algo muy subjetivo, la verdad, pero nos sirve siempre para poder ir viendo cómo va progresando un paciente. Y nos sirve también para saber qué tipo de paciente tenemos al frente, con qué escala de dolores que está acompañándonos en un día. Entonces, cuando uno ve que un paciente marca de 8, 9 o 10, o hay otros que me han puesto 20 sobre 10 de escala de dolor, sabemos que estamos frente a alguien que está lamentablemente sufriendo un dolor bien intenso, bien frecuente, y un dolor que llamaría, me imagino, un dolor visceral, que le está afectando todo. Oiga esto, doctora. Soy ex deportista y me han diagnosticado dolor regional complejo. Dolor regional complejo. Ese es un dolor específicamente en la parte del cuerpo y que es un dolor complejo. Es un dolor complejo, un dolor que hay que verlo incluso con los neurólogos. Hay que ver con el neurocirujano también. ¿Qué está afectando? ¿Qué raíces están afectando de esos nervios? ¿Qué le está haciendo que un hemisferio entero pues se vea afectado? La verdad que ahí el manejo es multidisciplinario obligado con los pacientes. Doctora, hay muchas formas, según hemos visto, de tratar el dolor. Muchos procedimientos, métodos invasivos, métodos de fisioterapia, pero realmente, doctora, ¿cuál es la mejor manera, a su juicio, de tratar el dolor por su experiencia? Lo mejor que podemos hacer es primero detallar a quién tengo al frente. ¿Cuál es el caso de este paciente? ¿Por qué está conmigo este paciente? Inmediatamente tengo este detalle y tengo las imágenes también del paciente. Entonces, elaborar un esquema de tratamiento, el cual siempre tiene que ir orientado en recuperar, en regenerar al paciente. El tratamiento tradicional al dolor, que es el descanso, el poner mucho hielo en la articulación, el que es el llenarme de medicamentos por un número de días, la verdad que solo lo que busca eso es quitar una crisis dolorosa, pero esto no me ayuda para yo poder recuperar al paciente. Por lo tanto, en la experiencia de nosotros, gracias a Dios, desde el 2014 estamos aquí en el centro, lo que nos hemos enfocado es hacer un tratamiento, primero, de compromiso con el paciente, de que su mejoría no solamente depende de mí, sino depende del compromiso que tenga el paciente con su salud. Y lo segundo, hacer un tratamiento que sea regenerativo. Yo quiero poner al paciente a ser funcional nuevamente, pero no puede ser enmascarando el cuadro. Tiene que ser descubriendo dónde está el punto de inicio y por lo tanto nosotros hacer un tratamiento que vaya en estabilidad, en estabilización de la articulación, en que si hay un desgarro vamos a tratar
de que el cuerpo vaya a unir esas fibras, en que si el paciente lo que tiene es un desgaste, vamos a tratar de que esas células empiecen a reparar y a volver a engrosar ese cartílago que se está desgastando. Entonces el tratamiento realmente ideal va a ser el tratamiento que lleve al paciente a poder tener una estabilidad nuevamente en la articulación, combinado con una buena alimentación, combinado con ejercicios de terapia física, porque tenemos que vernos como seres que funcionamos por diferentes formas y necesitamos, para estar bien, no solamente poner toda la esperanza en un medicamento o poner toda la esperanza en ese solo ejercicio, no. Para yo poder funcionar correctamente, necesito tener una integración de lo que es el patrón de buen estado de salud para el paciente. Y en eso me refiero, medicina regenerativa unida a actividad física, unido a estiramiento, a no estar en sobrepeso, a utilizar calor en vez de frío en el área. Esa combinación nos va a dar en un paciente un resultado exitoso. Doctora, hay muchísimos métodos, como hablábamos, ablación por radiofrecuencia, bloqueo de nervios, Sí. Bloqueo de nervios simpáticos, en fin, una serie de procedimientos. Pero, doctora, estos procedimientos, en el caso de los procedimientos invasivos, se informa debidamente al paciente. El paciente debe aceptarlo por escrito y si dentro de esos procedimientos invasivos se encuentra la proloterapia. Esto, doctora, después de la pausa. Doctora, antes de irnos a la pausa, hablábamos de la cantidad de procedimientos que hay para tratamiento del dolor, la ablación por radiofrecuencia, bloqueo de nervios, bloqueo del nervio simpático. Dentro de estos procedimientos encontramos la proloterapia. Habla, doctora, si la proloterapia viene a sustituir algún tipo de método antiguo, a sustituir algún tipo de método invasivo que pudiera resultar más pernicioso para el paciente. Claro, la proloterapia como tratamiento proliferativo, como tratamiento para evitar el dolor, lo que busca es estabilizar la articulación. Entonces, cuando digo esto, muchas veces le hago énfasis en el paciente, que la experiencia con proloterapia no es la misma que la que pasa con un bloqueo, por ejemplo, que inmediatamente pongo cortisona, pongo anestesia en ese sitio. El paciente se siente de maravilla, se siente Superman, sabe que va a salir de esa sala e inmediatamente va a poder hacer y estar de vuelta a su día a día. No, el tratamiento con proloterapia viene a estabilizar pero de raíz, o sea, venimos a quitar una dolencia en el paciente porque estamos tratando la causa del paciente, de que le produce dolor. Y en este caso lo que estamos buscando es reemplazar los tipos de tratamiento que se utilizaban anteriormente para el dolor. Cada caso amerita un seguimiento y un protocolo, esto lo sabemos. Hay personas que por emergencia tienen que someterse a inyecciones con esteroides para poderlo sacar de una crisis. Pero no puede ser que yo le vaya a indicar a un paciente un tratamiento continuo con esteroides, por ejemplo, o que vayan a estar exponiéndose a tratamientos con esteroides o tratamientos con bloqueo, a repetición o de ablación, porque realmente no solucionan la causa, solamente van a ayudar al paciente a eliminar un poco el dolor, pero lo que lo produce continúa ahí. Entonces la proloterapia viene como una herramienta que estimula a que el paciente pueda llevar a cada punto que está debilitado, desgarrado, desgastado, pues entonces una opción de regeneración. Y de esa forma entonces aliviar el dolor. Entonces no puedo decir que dentro de esas otras opciones pues cabe la proloterapia, pero sí se puede decir que es una opción donde intenta reemplazar un poco lo que son los tratamientos tradicionales para el dolor, para llevar a un paciente a que esté sin dolor a causa de un arreglo, vamos a ponerlo así, en el sitio que estaba afectado. Pero, doctora, en el caso específico de la proloterapia, la proloterapia es invasiva. Explíquenos en qué consiste
consiste realmente la proloterapia, si es un sistema invasivo único, si son secciones de proloterapia, si la proloterapia lleva algún tipo de inoculación de algún tipo de químico, algún tipo de medicamento específico. Claro, la proloterapia como tratamiento para el dolor se vino a desarrollar en el 1950 en Estados Unidos. Entonces, lo que hicieron estos médicos que son traumatólogos, cirujanos, estaban buscando la manera de estos pacientes con hernia. Decían, ¿cómo podemos ayudarlos? Porque vemos que ya las mallas, en ese momento eran hernias inguinales, vemos que ya las mallas se terminan rompiendo o el paciente vuelve a hacer hernia a repetición. Entonces, ellos dijeron, un momento, si lo que está pasando es que el paciente tiene una debilidad en su pared abdominal, lo que tenemos que buscar es una forma de volverla más fuerte y así no sigue protruyendo esta masa. Al darse cuenta que usando soluciones que irritaban un poquito el sistema, era probable y era posible hacer una pared abdominal muchísimo más fuerte, entonces mudaron esta técnica a utilizarla en hernias lumbares. Y se empieza a utilizar la proloterapia como tratamiento para poder reparar a los pacientes que estaban sufriendo de consecuencias por hernias en la columna lumbar. Entonces, ¿qué es la proloterapia? Es un tipo de tratamiento que es inyectado, donde nosotros lo que buscamos es ese sitio de unión del tendón y el ligamento, unido en este caso a vértebra o a cualquier otro tipo de hueso. Nosotros buscamos poner un poco de solución, en este caso dextrosa, es lo que utilizamos únicamente. Y la dextrosa lo que se encarga, como no es algo propio del cuerpo, inmediatamente nuestro sistema lo detecta, lo que empieza a generar es una respuesta a eso que ha encontrado que no es parte de él. Y la respuesta que viene es una respuesta con una cascada inflamatoria. Y en esa cascada vienen todas las células que tienen que ver con regenerar y reparar. Entonces nosotros lo que hacemos básicamente con proloterapia es crear un estímulo para que el cuerpo entienda que hay algo que no está funcionando adecuadamente y por lo tanto voy a tener una respuesta de mi propio organismo que va a estar reparando y regenerando los puntos dolorosos, los puntos de lesión. Y por lo tanto, al cabo de 1 o 2 o 3 sesiones con el paciente, que esos son sesiones mensuales, entonces alcanzamos a ver pacientes que tienen una mejoría total del dolor. Si no alcanzamos una mejoría total del dolor, sabemos que estamos muy cerca de alcanzarlo, por lo tanto, nos puede tomar 4, 5 o hasta 6 sesiones. Estamos hablando que en un periodo de 3 a 6 meses estamos brindándole al paciente una estabilidad y una ausencia del dolor porque vamos arreglando la causa. Doctora, la proloterapia, paliativa, curativa, regenerativa, Totalmente. estimulante. Totalmente. Estimulante de regeneración y por lo tanto causa una ausencia del dolor. Paliativo ya no sería porque lo paliativo simplemente busca aliviar sin reparar. Entonces aquí lo que estamos haciendo es aliviar porque ponemos al cuerpo a trabajar, repara, regenera. Entonces tengo un paciente que está estable y por lo tanto no tiene dolor. Doctora, el tratamiento del dolor, el cerebro es quien genera el dolor, ese es el responsable. En el tratamiento del dolor se trata el cerebro, se estimula el cerebro. Hay que hacer tratamientos neurocerebrales primero para tratar luego el dolor. En el caso de nosotros no. Lo único que buscamos es poder detectar los puntos de unión del tendón y el ligamento con el hueso, para entonces a partir de ahí generar el estímulo con el que va a traer la respuesta el cerebro de lo que estamos ahora mismo, en este caso poniendo que es dextrosa en ese sitio. Entonces no es necesario poner al paciente a ningún tratamiento extra o alternativo. Ahora, la combinación con terapia física, donde el paciente vuelve a estar activando y reactivando músculos accesorios y empezamos a estar teniendo ejercicios de propiocepción para el paciente. Eso en combinación de proloterapia, genial, funciona genial esa combinación para poder reactivar al paciente a su funcionalidad.
Usted es un médico deportivo y tengo que hacerle la pregunta. La medicina deportiva es muy delicada y de gran responsabilidad. En el área trata a los atletas y todo el deportista. Claro. Sí, la medicina deportiva, la gente ve la especialidad, pero esa es una especialidad de muchas responsabilidades. Porque de un médico Totalmente. deportista puede depender el rendimiento para siempre de un deportista. Entonces, la Eso pregunta sí. es, el dolor por traumas locales, musculares, nerviosos, independientemente de que el dolor lo produce el cerebro, en el tratamiento del dolor por trauma, ¿se puede usar la proloterapia? Claro que sí. Por ejemplo, hablando de deportistas y de rendimiento, el caso de Ludelín Santos, antes de haber competido, ahora lo que fueron los Juegos Olímpicos, entonces tuvo una lesión en lo que fue todo el tibial anterior y tuvo una periostititis, que es un tipo de lesión que es muy común en corredores, y para poder eficientizar su entrenamiento, porque no podía estar corriendo por la intensidad del dolor, inmediatamente sufrió la lesión. ¿Qué hizo? Compactarnos. Incluso hicimos con él una combinación, no solamente de proloterapia, sino de plasma rico en plaquetas. Entonces tomamos muestra de su sangre y con eso pudimos hacer una centrifugación, tomar todo el concentrado de plaquetas y todo esto fue distribuido en la tibia, conjunto a la proloterapia. ¿Qué resultado? Bueno, pudimos ver un Ludelín que gracias a Dios, haciendo 3 o 4 sesiones para ese entonces, pudo estar en los Juegos Olímpicos y pudo, gracias a Dios, con el equipo traernos pues una medalla. Entonces, en pacientes que son deportistas y que sufren, he tenido aquí pacientes que lo que practican es CrossFit, pacientes que lo que son beisbolistas, pacientes que lo que practican es basquetbol o juegan tenis o juegan golf, inmediatamente lesionados. Lo más importante va a ser verlos en consulta para inmediatamente empezar un tratamiento regenerativo. Hace días veía una atleta de CrossFit corriendo, se dobló el tobillo, tuvo un esguince grado 2, ¿qué hicimos con esa paciente? Inmediatamente pusimos proloterapia acompañado y combinado de plasma rico en plaquetas. Esto lo hicimos guiado por sonografía. La paciente a las 2 semanas ni tenía desgarro y ya estaba caminando sin problema. Estaba haciendo su terapia y al mes volvió a correr. Y eso, gracias a Dios, lo chévere de esto es que como ponemos el tejido nuevamente sano, pues entonces la paciente puede continuar con su actividad física sin miedo a tener una recaída. Que muchas veces el tratamiento, como es inactividad y antiinflamatorios o inyecciones con cortisona, cuando el paciente ya no tiene dolor y retoma la actividad física, como el tendón o el ligamento continúa estando débil e inestable, inmediatamente tiene una recaída en lo que fue la lesión que lo llevó a estar fuera del juego. Nos preguntaba una amiga televidente, díganle a la doctora que diga cuáles son las áreas específicas y las dolencias y los dolores del cuerpo que se tratan y se pueden tratar con proloterapia. Proloterapia, todo lo que sea hueso unido a otro hueso puede tratar. Me explico. La proloterapia no sirve para pacientes con dolores de muela, ni para dolores de barriga, ni para dolores anginas de pecho. Ahora, la proloterapia sí funciona para pacientes que tienen dolores en hombros a causa de desgarro, a causa de bursitis, a causa de una tendinitis. La proloterapia funciona para todo aquel que tiene una artrosis importante, para pacientes que tienen una hernia a cualquier nivel, cervical, dorsal o lumbar, o que tienen protrusiones. También sirve para pacientes que tienen bursitis en cadera o desgaste ya de la articulación de la cadera también. La proloterapia funciona para esos pacientes que tienen condromalacia, que es ya desgaste del cartílago, o pacientes que tienen bursitis en la rodilla, pacientes que tienen algún tipo de tendinitis o tendinosis. Los esguinces también se pueden tratar. Pacientes que se han subluxado, te dicen, ay, se me zafó el hombro, se me zafó la rodilla. Eso es muy común, coloquialmente hablando, de escucharlo. Proloterapia sirve para poder llevar regeneración a todos esos puntos y por lo tanto tener un paciente que al cabo de 2 o 3 sesiones pueda estar de vuelta sin dolor.
Doctora, no vamos a dejar de hablar porque el tiempo se me está yendo volando, como decimos. El dolor que más se padece a nivel mundial, se dice que más de la población mundial ha experimentado o experimentará un dolor de cabeza. Dígame, doctora, ¿el dolor de cabeza se puede tratar con proloterapia o es simplemente tómate un analgésico y listo? Siempre hay que determinar la causa del dolor de cabeza. Si es un dolor de cabeza por sinusitis, no se puede tratar por nosotros. Si es un dolor de cabeza por estrés, no se puede tratar por nosotros. Pero si es un dolor de cabeza asociado a que tenemos pacientes con las cervicales comprometidas por alguna razón, pues entonces sí pudiéramos tratarlo con proloterapia. Son pacientes migrañosos, pero migrañosos que sean por una tensión que hagan a nivel cervical, sí se pudieran tratar. O pacientes que tienen pues una facilidad para que se le desarticule lo que es la temporomandibular, esa articulación. Entonces tenemos que verlo en consulta para poder diagnosticar si realmente esa intensidad de dolor o ese dolor que da por la neuralgia del trigémino también, tendríamos que determinar si realmente es a causa de algo musculoesquelético, pues entonces lo pudiéramos tratar. Pero, como le digo, hay tantas razones por las que un paciente pudiera tener algún tipo de dolor que puede ser la importancia de sentarnos, hablar, mirar el caso, escuchar la historia, ver las imágenes. Y así podemos decirle al paciente verdaderamente si es un paciente nuestro y si con nosotros entonces va a tener algún tipo de solución. O si definitivamente tienes que buscar otro tipo de especialista. No, porque esta televidente decía que el dolor de cabeza es minimizado y que a mí ni más en casa no me voy muriendo de un dolor de cabeza, una emergencia. No, terrible. Y el dolor de cabeza pone al paciente una de las primeras causas porque van a la emergencia. No aguanto el dolor de cabeza, no puedo seguir yendo al trabajo. Entonces, es un tema para prestar atención. Al paciente le puede doler la cabeza hasta por una subida de presión. Entonces, hay tantos factores que tenemos que evaluar para decir, ok, ¿a qué se debe el dolor de cabeza? Y hay pacientes que simplemente tienen dolor de cabeza porque se estresan mucho. Entonces, lo que hay que hacer es mandarlo a hacer algo que lo relaje. O sea, la verdad es que hay que hablar con el paciente para poder hacer un buen abordaje de tratamiento. Doctora, dígale a los amigos televidentes de consulta participativa dónde está usted, porque conocemos el Centro de Proloterapia y Manejo del Dolor, doctor Vargas. Dígale dónde puede fácilmente un amigo televidente localizarla y ponerse en contacto con usted y el centro. Claro, nosotros estamos en Arroyo Hondo específicamente en la Plaza Spring Center, es una plaza que está Camino Chiquito, esquina Eric Leonard. Estamos donde comúnmente conocen a un gimnasio muy famoso en Arroyo Hondo. Estamos en la primera planta de la Plaza Spring Center. Nosotros abrimos de lunes a viernes y con muchísimo gusto. Nos encanta sentarnos, conocer historia de pacientes y elaborar con ellos pues, tratamientos que vayan a mejorar sobre todo la calidad de vida, porque el paciente con dolor lamentablemente se le ven afectados casi todos los ámbitos de su vida y entonces se reduce lo que es vivir con calidad. Entonces vamos a hacer un tratamiento que sirva para que usted pueda estar de vuelta cargando al nieto, lavando los trastes, una salida para Punta Cana o para donde sea, que usted se sienta hábil para poder realmente realizar eso que es tan común. Bien, doctora, se nos acabó el tiempo, lamentablemente el tirano de la televisión, el tiempo se nos ha ido más de 35 minutos, lo que dijeron berenjena. Pero dos cosas, primero queremos comprometerla públicamente para una próxima entrega porque hay muchas preguntas, no sabía que el dolor, doctora, era una preocupación tan grande y llamaba tanto y hay tanta como desinformación. Un amigo me dijo, oye, qué tema más interesante, porque en cuanto al dolor como que todo el mundo es especialista, porque tómate un acetaminofén, tómate esto, y los dolores siguen e inclusive con esos remedios de que casero y esas recetas personales se pueden agudizar los dolores. Sí. Doctora, gracias Elalba. Gracias por estar con nosotros. Y gracias por la invitación. Las puertas de consulta participativa están abiertas para usted y
todo su equipo en el Centro de Fluoroterapia y Manejo del Dolor. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Bien, amigos televidentes, después de esta interesantísima entrevista con la doctora Susana Vargas Camilo, quien es médico cronoterapista con maestría en medicina deportiva, y luego de todas estas explicaciones sobre el dolor, sobre el tratamiento del dolor y todo lo que acarrean estos padecimientos, solamente nos resta, amigos televidentes, nuestra exhortación en tiempo de pandemia. Y en esta vez, amigos, y en muchos programas, la hacemos con un optimismo desbordante, puesto que las cifras de contagio del COVID-19, de la variante Omicron y las otras variantes han descendido, como decíamos en el programa pasado, a su mínima expresión, viéndose cifras de contagio que no se habían visto luego del inicio de la pandemia en República Dominicana, por así decirlo. Pero les pedimos a todos ustedes, amigos televidentes, que sigamos poniendo nuestro granito de arena y que con toda responsabilidad sigamos protegiéndonos para proteger a los demás, que continuemos con el uso de la mascarilla, que continuemos con el lavado de manos y que continuemos en la medida de lo posible con el distanciamiento social para de esta forma evitar contagios y, ¿por qué no?, el posible surgimiento de una nueva ola de este virus de enfermedad, muerte, luto y dolor. Amigos televidentes, gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima entrega.